Bien, como vimos anteriormente, Google Drive, además de proveer las opciones para trabajar con documentos de Google, nos permite trabajar también con planillas de cálculo. Para eso, desde el Drive podemos hacer clic en Nuevo, hojas de cálculo de Google, también conocida como Google Sheets, y eso habilitará una nueva hoja de cálculo. ¿Qué es una hoja de cálculo? Básicamente, una hoja de cálculo es una planilla donde yo voy a poder realizar todo tipo de operaciones matemáticas básicas y también poder aplicar una serie de funciones específicas que vienen incluidas dentro de la planilla de cálculo. Si yo me fijo dentro de insertar función, hay una serie bastante interesante de funciones con las que puedo trabajar. Base de datos, búsqueda, estadística, fecha, finanzas, ingeniería, matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que me permite trabajar no solo con operaciones simples, sino aplicar una serie de funciones a los datos que yo tenga cargada en la planilla. Como ustedes pueden ver, esta planilla tiene un formato bastante similar a lo que son las planillas de cálculo de Excel. La diferencia que tenemos acá, que me permite trabajar también de manera colaborativa. Por lo tanto, esta hoja de cálculo yo le puedo dar un nombre. Puedo compartirla también con algún compañero. Voy a tener un menú con el cual voy a trabajar. Se va a ir autoguardando de manera automática como pasaba con los documentos y voy a tener además debajo del menú una cinta con distintas operaciones o con distintos botones que puedo trabajar. La hoja particularmente va a estar dividida en celdas. La celda es esto que está marcado acá, que es la división, digamos, donde yo voy a poder insertar lo que yo deseo colocar en la planilla. La planilla entonces va a tener una serie de filas que van a estar enumeradas y una serie de columnas que van a estar nombradas con las letras del abecedario. La diferencia principal acá es que el tamaño de una hoja de cálculo no es el equivalente al tamaño de una hoja real de impresión, donde pueden entrar más de una hoja en forma horizontal y más de una hoja en forma horizontal. Bien, vamos a ingresar información, por ejemplo, legajo. Para moverme por la celda lo puedo hacer con los cursores o con la tecla tabuladora, y si quiero ir hacia abajo con el Enter. Vamos a completar. Bien, por ejemplo, en ese caso, donde el texto es más grande, si yo escribo acá voy a perder parte de la palabra, por lo tanto lo que yo puedo hacer es agrandar esa celda. Al agrandar la celda, se agranda la columna completa. No puedo agrandar como en una tabla, una celda sí y otra no. Y acá vamos a poner salario. Bien. Por ejemplo, si yo quisiera cargar, una de las opciones interesantes que tiene esto es lo que se denomina llenado de series. Si yo quisiera cargar los legajos, y estos legajos tienen una característica que empiezan, por ejemplo, en el 1000 y se incrementan de uno en uno, yo puedo escribir abajo 1001. Entonces, si marco ambas celdas y estiro hacia abajo, fíjense que cambia el formato del cursor. Lo que voy a hacer es lo que se denomina el llenado de series. A su vez, yo puedo poner esto centrado, lo mismo que podría modificar el tipo de letra que estoy utilizando, ¿sí? Puedo poner un tamaño mayor, puedo ponerlo negrita, puedo centrarlo. Y esta que ha quedado cortada, si hago un doble clic acá, va a tomar el tamaño total. Y vamos a aplicarle también el mismo formato. Si quiero aplicar el mismo formato, puedo tomar legajo y copiar el formato y pegarlo acá, lo que va a hacer que se copie. Vamos a ir llenando.
Bien. Vamos a poner una fecha de nacimiento, vamos a poner un salario. Vamos a comer. Uno más. Por ejemplo. Bien. Lo que no necesite lo puedo borrar sin ningún inconveniente y le vamos a dar el mismo formato de fuente, ¿sí? Vamos a poner, podemos ponerlo centrado, alineado a la derecha o alineado a la izquierda. Con respecto a las fechas de nacimiento, puedo modificar el formato de la fecha en que aparece. Para eso tengo acá toda una parte que tiene que ver con los formatos. Puedo dar formato rápido, que es formato moneda, porcentaje, reducir o aumentar decimales y si despliego acá puedo encontrar más. Por ejemplo, acá tengo el formato de fecha corta o puedo ir a más formatos y elegir algún otro tipo de formato distinto. Más formato de fecha y hora, por ejemplo, y acá puedo elegir algún tipo de formato. Me gustaría que apareciera con este formato, ¿sí? Lo aplico y así es como va a aparecer. Con respecto al salario, si yo acá le diera este formato moneda, me lo va a poner en euros. Si quiero que aparezca en pesos, voy a... Bien, vamos a buscar acá. Debería aparecer formato otras monedas y aquí elijo el peso. Vamos a desplegarnos, dólar, peso argentino y lo aplico. Bien, me lo ha dejado con 2 decimales. Ustedes pueden ir modificando el formato si no les gusta. Pueden entrar a la parte de número, por ejemplo, y cambiar el formato de número. Bueno, lo que acaba de hacer es de sacarme el formato. Voy a ponerle otra vez peso argentino. Bien, eso con respecto al formato. También tengan en cuenta que cuando ustedes trabajan en una planilla de cálculo, si esto lo imprimo, no tiene líneas divisorias, por lo tanto ustedes pueden marcar todo el texto y para que aparezcan las líneas divisorias, vamos a hacer clic en bordes y acá eligen qué tipo de bordes quieren. Pueden elegir algún color de borde en particular, por ejemplo, y puedo poner todos los bordes, los internos, algunos, solo el contorno, vamos a poner todos los bordes. Y de acá, si ustedes desean, pueden elegir otro estilo de borde para que quede más grueso. Bien, otra cosa que ustedes pueden hacer es si yo quiero escribir un título, por ejemplo, datos empleados, ese, como es un título, le voy a dar un mayor tamaño, lo voy a llevar a un 14 por lo menos, en negrita, cursiva. Podría inclusive cambiarle el color, vamos a poner el mismo color que le pusimos al texto. Y para que no quede así y quede centrado, existe una opción que yo puedo tomar todas las celdas y acá tengo una opción que es combinar celdas. Eso va a hacer que se combine todas las celdas y yo ahora puedo centrar y va a quedar justo en el centro de todas las celdas que combine. La combinación la pueden hacer de manera horizontal o la pueden hacer de manera vertical. Y así, como combino, ¿sí? También puedo separar. Entonces, tengo celdas combinadas o tengo una única celda y las quiero separar, puedo utilizar la opción separar.
Otra cosa que puedo hacer, si no quiero que el texto quede tan grande como ha quedado fecha de nacimiento, sino que quiero que quede dentro de la misma celda, pero dividido en dos, en este caso voy a utilizar esta otra opción que es esta que está acá, que es ajuste de texto. Voy a ajustar. Bien, y ahora que se ha agrandado la celda, todo el texto queda en la parte inferior, por lo tanto, si ustedes lo marcan, pueden venir acá, vienen a lo que se llama alineación vertical y puedo dejar que el texto quede centrado horizontalmente como queda acá. Estas son todas opciones que tienen que ver con formatos para las celdas y que tiene que ver con la parte de formatos de números también, que cuando yo los aplico quedan ya guardados dentro de la misma celda. Es decir, que debería borrar los formatos para que eso no ocurra. Lo otro interesante es que pueden darle una cierta inclinación al texto, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden hacer que el texto quede inclinado. Y así como hicimos el llenado de series con números, donde yo le di el incremento, es decir, si yo hubiera puesto 1000 y hubiera estirado, me había llenado todo con valores 1000. Yo, cuando quiero estirar, le debo dar cuál es el incremento que quiero. También lo puedo hacer teniendo en cuenta, por ejemplo, si yo quisiera llenar con los días de la semana, entonces parto de jueves, por ejemplo, marco jueves y arrastro hacia abajo, voy a llenar con todos los días de la semana. Si en lugar de hacerlo con los días de la semana, lo hago con los meses, digamos que parto de abril, marco acá y estiro hacia abajo, voy a llenar con los meses, ¿sí? Si sigo llenando, va a seguir contando, puedo empezar de cualquier mes. Lo otro que pueden hacer es, por ejemplo, si estuviéramos armando un horario y yo le digo que arranca a las 8 y quiero que mi horario vaya cada 15, le voy a poner el incremento que va a ser 8:15, voy a marcar las 2, voy a estirar y voy a poder armar un horario que cuente de 15 en 15. Esto es una opción que se denomina llenado de series y es que es muy útil también para trabajar con las planillas de cálculo. Si quisiera agregar una nueva planilla, voy a hacer clic en añadir hoja, voy a tener la hoja 2, a las hojas las puedo eliminar, las puedo duplicar, le puedo cambiar el nombre, le puedo poner algún color de fondo, ¿sí? Entonces cuando la hoja no bueno, queda con una línea debajo de color, ¿sí? La hoja 1, la hoja 2. Y acá ahora lo que vamos a ver es cómo hacer operaciones matemáticas básicas.